¿Qué tal a todos? Bienvenidos al canal Clases, Ciencias y Educación. Yo soy el profesor Juan Arturo Briones González y el día de hoy vamos a hablar sobre los métodos de separación de mezclas. Bueno, primero tendríamos que identificar que en la naturaleza las sustancias las podemos clasificar en dos grandes grupos, las sustancias puras e impuras. Y esta caracterización que le damos a las sustancias depende mucho de las propiedades que conservan entre sí. Cuando hay interacciones entre dos sustancias diferentes, a veces las interacciones permiten que se formen reacciones y que a partir de estos reactivos se generen productos. En ese sentido, estamos observando un fenómeno químico, ya que las propiedades de los reactivos se alteran y dan como resultado productos con características diferentes en cuanto a las propiedades particulares de cada una de ellas. Cuando las sustancias mantienen estas propiedades, vamos a identificarlas entonces como sustancias de tipo puro. Y ahí encontramos algunas que ustedes reconocerán fácilmente, como los átomos, los elementos, los compuestos y las moléculas. Cada una de estas sustancias, dependiendo de su complejidad, se pueden clasificar. Así, los átomos constituyen, ya lo hemos mencionado, la unidad de la materia y nos referimos únicamente a la partícula que conforma alguno de los elementos de la tabla periódica, como el oro, el carbón, el cobre, el zinc, el calcio. Los elementos químicos, como lo dice la definición y lo podemos ver en la imagen, constituyen un conjunto de átomos que son del mismo tipo. Es decir, si tengo un material hecho únicamente de oro, como una moneda, si tengo un objeto que esté formado por el mismo tipo de material como el carbono, estaríamos hablando entonces de un elemento, porque conforman dos o más átomos del mismo tipo. Enseguida tenemos a los compuestos, donde ustedes pueden identificar, la fórmula nos da un referente de por qué son compuestos a diferencia de los elementos. En el caso de los compuestos, encontramos que los átomos son de dos o más tipos, como en el dióxido de azufre, por ejemplo, o el trióxido de azufre, que es el segundo ejemplo que tenemos ahí. En ese sentido, los compuestos normalmente tienen una fórmula química con la que lo podemos identificar. Y finalmente las moléculas constituyen sustancias conformadas por un gran número de compuestos y además los enlaces que las conforman se llaman enlaces intermoleculares. Estos compuestos que están en grandes grupos forman cadenas o estructuras de un gran peso molecular a las cuales llamamos moléculas. Quizá la más conocida para todos ustedes puede ser la molécula del ADN, pero ahí podemos mencionar otras moléculas como puede ser la clorofila, la sustancia presente en que da el pigmento a las plantas. Podemos encontrar la hemoglobina o la adrenalina como algunos ejemplos de moléculas. Todas estas sustancias, como mencionamos anteriormente, se clasifican como sustancias puras, ya que sus propiedades son particulares de cada una de ellas. Y si quisiéramos separar la sustancia, solamente podríamos hacerlo a través de métodos químicos. Como les mencionaba al principio, una reacción entre dos sustancias puede dar un producto nuevo. Luego tenemos a las sustancias impuras. Y en estas sustancias vamos a encontrar dos grupos importantes, el de las mezclas homogéneas y el de las mezclas heterogéneas. De entrada tendríamos que decir que las mezclas son sustancias o un conjunto de sustancias en las cuales las propiedades particulares de cada uno de los componentes se van a mantener y como tal sí podemos separarlas por métodos físicos. Más adelante veremos estos métodos. Ahora, diferenciando las mezclas homogéneas de las heterogéneas, tendríamos que en las mezclas homogéneas los componentes de esta mezcla no se distinguen. En el ejemplo que tenemos, la ilustración nos hace referencia al aire, que es una mezcla de varios gases conformados principalmente por nitrógeno, por oxígeno, dióxido de carbono y algunos gases nobles, entre otras sustancias. Y por otro lado, las mezclas heterogéneas se refieren a aquellas en las cuales los componentes que las forman sí se distinguen físicamente, como en el caso del agua con el aceite, ¿no? Que es algo que rápidamente podremos ir a la cocina y hacer una pequeña demostración con agua y aceite para observar cómo por la diferencia de polaridad podemos separarlas y se van a mantener así, ¿no? Una sobre la otra. Ok, ahora centrándonos únicamente en los métodos de separación, vamos a recordar que estos métodos aplican únicamente para las sustancias consideradas como mezclas o sustancias impuras.
Y entonces, algunos de estos métodos, como les mencionaba al principio, seguramente en su casa las han utilizado sin darse cuenta de que están presentes en ellas. La primera de las sustancias que vamos a mencionar es la decantación. En el caso de la decantación, en el laboratorio de química tenemos un embudo de decantación o un embudo de separación, y este embudo lo que hace es que por medio de una llave que nosotros podemos controlar en este punto, ahí está, con la llave podemos cerrar o permitir el acceso de dos sustancias que estén, o tres o cuatro, ¿no? Entonces en este caso tenemos dentro del embudo agua y aceite. Ustedes saben que por densidad el agua va a quedar en la parte de abajo, mientras que el aceite va a quedar en la parte de arriba. Cuando nosotros abrimos la llave, lo que va a pasar es que el agua va a pasar fácilmente a través del canal, y cuando el aceite esté a punto de llegar a la llave de paso del embudo, cerramos automáticamente para que el agua haya sido separada mientras que el aceite quede dentro del embudo. En nuestra casa hemos hecho este tipo de, pues sí, de ejercicio cuando tenemos una cubeta o un recipiente donde hay a lo mejor un sólido como arena y un líquido como el agua. Si queremos separar, simplemente decantamos, es decir, vertimos y esperamos a que uno de los dos materiales caiga de la cubeta, como en el caso del agua, mientras que el otro, el sólido, la arena, se quede dentro de esta. En segundo lugar, vamos a identificar otro método de separación muy utilizado para nosotros, que es la filtración. Y ahí, como pueden ustedes notar en la imagen, se observa una filtración de dos sustancias que son muy útiles y muy utilizadas en la cocina, que es el agua y el café. Ustedes saben que el café molido pues difícilmente se va a disolver el grano del café, pero las sustancias o los componentes sí se separan o sí se disuelven en el agua. Cuando nosotros utilizamos un embudo como el que tenemos en este punto, ¿sí? Lo que va a pasar es que el embudo forma como una especie de malla, ¿no? Imaginémonos que esta es la representación de mi embudo en forma de una malla. Ajá. Todas las partículas que tengan un tamaño más grande a la malla van a quedar atrapadas, no van a pasar a través de la membrana, ¿sí? Pero todas las partículas que sean más pequeñas van a poder atravesar fácilmente la malla, o en este caso el papel filtro, y van a poder pues pasar al otro lado. De esa forma vamos a tener sustancias con un tamaño de partícula más grandes o mayores de un lado del embudo o de un lado del material que está separando, y por otro lado las sustancias más pequeñas. En este caso de la filtración, el embudo está precisamente fungiendo como esa malla que va a permitir que las sustancias grandes como los granos de café o las partículas molidas del café se queden en el papel, mientras que el agua con el café disuelto pueda pasar a través de este y podamos pues, disfrutar de esta bebida tan rica, ¿sí? Bueno, luego tenemos otro método de separación que para muchos también es conocido, que es el de la imantación. Ustedes saben que en la imantación algunos materiales metálicos tienen la capacidad de atraer a otros metales. En el caso de los imanes podemos ver en la imagen cómo en el experimento se pone limadura de hierro y los dos metales lo que están haciendo, perdón, los dos imanes lo que están haciendo es atraer la limadura y que de esta manera podamos separar del agua a la limadura de hierro, ¿sí? Pueden intentarlo en casa si tienen algún material metálico, y también si tienen imanes pueden ustedes intentar el ejercicio para que noten que es fácil separar. La forma más fácil de explicar este ejercicio o este experimento puede ser sumergiendo una aguja de tejer dentro del agua, de un vaso con agua, y utilizar un imán para retirarlo de ahí. Bueno, la siguiente imagen representa uno de los métodos más utilizados en la industria, que es el método de separación por destilación. En el método de separación por destilación, lo que nosotros vamos a identificar como base principal de este método es el punto de ebullición. No se les vaya a olvidar esta parte. El punto de ebullición es esencial para que podamos aplicar el método de destilación. Primero tendríamos que explicar cómo funciona. Bueno, en el método de la destilación, lo que tenemos primero es un proceso o un equipo de destilación en el cual vamos a identificar un embudo, que es el que estoy señalando en este punto, ¿sí?
un refrigerante, que es este material o este objeto que tenemos aquí, y un recipiente por donde vamos a recolectar todo lo que se deposite a partir de la destilación. Pero ¿cómo funciona este equipo de destilación? Bueno, lo primero que tendríamos que considerar es en este embudo de destilación, en este matraz de destilación, vamos a encontrar sustancias. Pueden ser 2, pueden ser 3, 4, 5, etc., ¿no? La cantidad de sustancias que ustedes consideren. Y lo que sí sabemos es que cada una de las sustancias, como son diferentes entre sí y forman parte de una mezcla homogénea, suponiendo el ejemplo del petróleo, vamos a saber que cada una de las sustancias tiene un punto de ebullición diferente. Es decir, a determinada temperatura, una sustancia A va a ebullir, se va a transformar de líquido a gas. A una determinada temperatura, la sustancia B va a pasar de líquido a gas. Y así podemos seguirnos con cada uno de los ejemplos. Bueno, en una parrilla, en este caso este objeto está simulando una parrilla que calienta la mezcla, y al calentarse ustedes pueden notar que aquí hay un termómetro que está indicando la temperatura a la cual va a ebullir nuestra primera sustancia. Cuando llega el punto de ebullición de la primera sustancia que va a transformarse en gas, lo que va a suceder es que el gas va a empezar a escaparse por este tubo y va a pasar hasta este material que ya hemos comentado que se llama refrigerante. Le llamamos refrigerante porque, si ustedes notan, el refrigerante está conectado con una entrada y salida de agua, ¿sí? El agua lo que va a hacer es fluir a través de este contenedor dentro del refrigerante y va a mantener las paredes del refrigerante fríos. Si no están fríos, lo que va a suceder es que cuando el vapor de alguna de las sustancias pase a través de este tubo, cuando llegue al refrigerante se va a calentar también. Y lo que queremos es que por condensación, es decir, por un cambio de estado de gas a líquido, lo que queremos es que el gas que se está liberando a partir del punto de ebullición de mi matraz, cuando llegue a este punto, por condensación, nuevamente se transforme en líquido y entonces podamos recuperar el líquido que se destiló desde el origen, ¿no? Entonces, este es un proceso pues que en un laboratorio escolar lo podemos hacer, y se puede también trabajar con diferentes sustancias. Por ejemplo, agua con refresco, por ejemplo, alcohol con refresco o con alguna sustancia que ustedes tengan a la mano. Del lado izquierdo pueden ustedes observar el ejemplo que les mencionaba, o el procedimiento de la destilación aplicado al petróleo. Ustedes saben que el petróleo es un componente en el cual pues una gran cantidad de productos orgánicos, plantas, animales en descomposición y fosilizados han estado pues durante millones de años en un proceso de transformación, por lo cual en esta transformación se han ido formando diferentes sustancias. Cada tipo de petróleo va a contener también diferentes sustancias, pero lo que sí sabemos es que algunas de las sustancias que se obtienen, como puede ser el gas butano, el propano, combustibles para los vehículos como la gasolina, como el queroseno o como el diésel, se extraen precisamente por la destilación. Ustedes pueden observar que se aplica calor, como en el experimento que tenemos del lado izquierdo. Al aplicar calor, las sustancias empiezan a aumentar su temperatura, y por punto de ebullición, las primeras sustancias, que en este caso las tenemos representadas por acá arriba, pueden ahí ustedes observar, a los 70 grados centígrados vamos a separar estos primeros componentes: propano, butano, butano y algunos otros. Pero conforme va aumentando la temperatura, vamos a poder destilar más sustancias, ¿no? Por ejemplo, los combustibles como la gasolina, que ebullen a los 140 grados centígrados. Y si vamos aumentando más y más la temperatura, podemos llegar incluso, ¿no?, a los lubricantes, a las ceras o incluso al asfalto. Entonces, el método de separación por destilación es uno de los más utilizados porque sí nos permite realmente obtener diferentes sustancias que conforman esta mezcla homogénea, en este caso el petróleo. Bueno, otro de los métodos importantes en las separaciones de las mezclas es la cromatografía. Y este método me gusta mucho porque, si ustedes alguna vez en sus cuadernos
por accidente han derramado algún líquido como agua o algo dentro de que tengan en su mochila y que de repente se mojó el cuaderno, van a notar que la tinta de la pluma también se empiezan a separar los colores. Y esto es por un proceso en el cual nosotros identificamos como cromatografía. Lo que sucede en la cromatografía es que la tinta, en este caso que usamos como ejemplo, es una mezcla homogénea. Ustedes pueden ver el color de la tinta, sin embargo no necesariamente está conformada por un solo tipo de color o de sustancia. Y en la cromatografía lo que se hace es que en la parte de abajo de un recipiente se va a colocar una sustancia que va a disolver a los componentes, en este caso de la tinta. ¿Sí? Aquí va a ir la sustancia que va a disolver, o el disolvente. Puede ser agua, puede ser alcohol, puede ser algún solvente como una acetona, ¿sí? Como la acetona en particular. Y eso también va a depender de qué tanto va a ser la capacidad para separar los componentes que lo forman. Bueno, nosotros tenemos también una estructura, una tira de papel, que pues aquí pueden ustedes observar. La tira de papel normalmente se utiliza papel filtro, pero como les digo, en el papel de un cuaderno podemos observar que este proceso se va a dar. El papel funge como un soporte, que es a lo que le llamamos a la estructura por donde va a correr la separación de mi mezcla, ¿sí? Y una vez que nosotros aplicamos el disolvente, en este caso aquí están mostrando el agua como el disolvente, pero puede ser algún otro como alcohol o acetona. Cuando el disolvente toca la sustancia que queremos separar, entonces se van a empezar a separar en las diferentes componentes que forman. Desde luego, la que se disuelve más fácilmente se va a quedar depositada en la parte de abajo, en la primera de las partes que están tocando el disolvente. Y toda la fase, que llamamos fase móvil, precisamente es como el momento en el cual los componentes de mi mezcla van a ir recorriéndose a través de mi soporte, que en este caso es la tira de papel. Ajá. Tenemos una imagen de la clorofila, perdón, de diferentes pigmentos de las plantas como los carotenos, las clorofilas A y B, que también utilizando un disolvente podemos separarlos a través de este proceso de la cromatografía. Si pueden hacer la experimentación en casa con algún material que tengan a la mano, ya sea un marcador indeleble, ya sea una pluma, ya sea alguna sustancia como pintura, pueden ponerlo a prueba para que ustedes comprueben que dependiendo también del disolvente van a encontrar diferentes resultados. Bueno, del lado derecho tenemos otro método de separación que es el método por centrifugación. Y en este caso, una de las cosas que me recuerdan a la centrifugación y que ustedes seguro han estado en contacto es cuando tomamos una muestra de sangre, ¿no? Que voy al médico a hacer un análisis clínico y me piden una muestra de sangre y en esta muestra pues voy a identificar partes importantes de la sangre como son glóbulos rojos, como son los glóbulos blancos, el plasma y las plaquetas. Para separarlo, lo que se hace es, en este aparato que llamamos la centrifugadora va a empezar a girar a grandes revoluciones por minuto, más de 3000 revoluciones por minuto. Y entonces lo que va a pasar es que por densidad vamos a empezar a separar los componentes, en este caso la sangre que representa nuestra mezcla homogénea. Pueden ver ustedes que por densidad los glóbulos rojos son la parte que queda hasta el fondo, lo que se deposita, y la parte que queda hasta arriba corresponde a plasma y plaquetas. Ahí en la imagen de abajo que voy a señalar a continuación, ustedes pueden observar cómo los tubos que están conformando las muestras de sangre van a empezar a girar a gran velocidad y poco a poco van a ir separándose estos componentes. Bueno, pues ahora vamos a comentar sobre los últimos métodos de separación, que en este caso es la cristalización y la sublimación. En el caso de la primera, ustedes pueden observar que para que se dé la cristalización necesitamos aplicar una fuente de calor en el caso de una sustancia que esté pues disuelta para hacer un proceso que vamos a llamarle concentración. Vamos a calentar para que el soluto, en este caso la sustancia que se disuelve en el disolvente, comience a disolverse perfectamente bien y que además el disolvente aumente su capacidad de disolución, es decir, que tenga la mayor capacidad para disolver al soluto. Una vez logrado esto, vamos a obtener una solución que llamamos sobresaturada.
Esto lo veremos más adelante en las soluciones que se pueden medir de una forma empírica, ¿sí? O cualitativa. Y bueno, una vez que tengo este concentrado de mi disolución o de mi mezcla, la voy a poner a través de un filtro por método de la filtración para obtener únicamente el concentrado, ¿no? Ese concentrado lo que vamos a identificar es que, bueno, mientras esté a una temperatura alta por el producto precisamente del calentamiento que se le dio, no vamos a notar una diferencia al momento, pero conforme empiece a enfriar la solución, vamos a observar cristales de la sustancia pues que se estuvo procesando, ¿no? En este caso pueden ser cristales de sal, cristales de azúcar, y en este caso de la imagen tenemos cristales de un compuesto que se llama sulfato de cobre. Ajá. Entonces el método de cristalización también es un método que utilizamos sobre todo en algunas frutas en conserva, que ustedes ya recordarán o conocerán ahí en los mercados que se venden limones, higos, naranjas a partir de la metodología de la cristalización. Es un proceso que se utiliza similarmente. Y luego tenemos el caso de la sublimación, que como tal es un método en el cual, bueno, la sustancia sólida, a través de la aplicación de calor, una fuente de energía, va a transformarse al estado gaseoso sin pasar por el estado líquido, precisamente por eso se le llama la sublimación. Y en el laboratorio de las experimentaciones más sencillas que tenemos es el utilizar estas bolitas de yodo que al estar en contacto con una superficie caliente o al aplicar calor, lo que va a pasar es que el yodo va a pasar de un estado sólido por sublimación a un estado gaseoso. Aquí arriba tenemos un vidrio de reloj en el cual el vidrio de reloj también está sobre él un cubo de hielo, una sustancia fría que lo que va a hacer es mantener a una temperatura menor a la que está el gas de yodo, de manera que cuando el yodo toque las paredes frías del vidrio de reloj, lo que va a pasar en este punto es que va a regresar al estado sólido por medio de la deposición y vamos a poder observar los cristales dentro de, bueno, sobre la superficie del vidrio de reloj. ¿Sí? También es una actividad que en laboratorio podemos hacer, pero en casa probablemente les ha pasado con las pastillas de baño que al exponerlas a un calor alto, pues a una temperatura alta, las pastillas de baño comienzan a sublimarse, se transforman en gas y bueno, por esa razón no es que se derritan, se degrada la pastilla precisamente porque hay un fenómeno de sublimación. Pasa lo mismo con las desodorantes en barra, que también por el mismo mecanismo de aumento de temperatura van a pasar de un estado sólido a un estado gaseoso. Y bueno, esos serían todos los métodos de separación de mezclas que vamos a comentar el día de hoy. Espero que todos ellos los hayan utilizado, los hayan visto o al menos los hayan identificado y que se den cuenta que no necesariamente son métodos que se aplican únicamente en la industria química, sino que también en nuestra casa los podemos observar o los podemos aplicar para resolver algún problema en particular que tengamos. De mi parte, eso sería todo. Les deseo muy buen día y hasta la próxima.